Sí. Hoy es una predicación extra. Sí, hoy no estábamos en la lista porque nuestros amados pastores están en una reunión de la IPE. Nos han pedido que reemplacemos a un hermano, pero el más importante siempre va a ser Dios, Jesús. La presencia de su Santo Espíritu acá, eso es lo más importante y lo más relevante. Amén. Que usted y yo estemos acá, gloria a Dios por eso. Sí, y vamos a orar. Aquí tengo unas peticiones que se nos han presentado para orar. Así es que por Gisela Lin, intervención quirúrgica el día de mañana a las 8, tiene una malformación de venas en el labio. Y por Cristian Álvarez y Mercedes Dumancela, que Dios restaure su corazón y toque su salud, su columna y su cadera. Vea, cuánta necesidad hay, ¿no? Sí. Mi hermano David hablaba de la oración a las 5 de la mañana. Les animo a que nos conectemos, seamos parte de. Al principio de la pandemia y cuando Dios permitió que los pastores abran este espacio, éramos alrededor de 180 dispositivos conectados. A veces llegaba a los 200 dispositivos conectados. Y hablamos de toda la congregación, de toda IST. Hoy, tristemente, ha bajado ese número. ¿Qué pasó con la iglesia? Ya hemos dejado de orar. Cuando el pueblo de Dios debe de orar en todo el tiempo. Amén. Pero hemos dejado. Ahora hay 130 de lunes a viernes. Sábado y domingo Dios está libre, creo. Porque sábado y domingo ha bajado. Hay 50, 70. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Durmiendo. Levántate tú que duermes y la luz de Jesús te resplandecerá. Levántate tú que duermes de entre los muertos, dice Pablo en la carta a los Efesios. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Diga, aquí. ¿Aquí está la iglesia de Cristo o no? Entonces, ¿por qué se quedan callados? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Exacto, yo soy la iglesia, usted y yo somos la iglesia. Así es que, pilas, amados hermanos, ¿sí? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana. Y reconocemos una vez más tu grandeza, tu señoría y majestad, Señor. Reconocemos que tú eres Dios, que tú eres soberano, que tú eres eterno, que tú eres el sublime, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Dios, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, Padre. Agradecidos, Dios, por concedernos la vida en esta mañana, el privilegio de poder estar en esta tu casa, congregados, Dios, en un mismo sentir. Hemos alabado, hemos glorificado tu nombre a través del cántico, Dios, de la oración. Al depositar las ofrendas, Dios, hemos exaltado tu nombre, hemos reconocido que tú eres nuestro proveedor, Señor, que tú nos sustentas, que tú nos provees. Y Padre, hoy nos disponemos de igual manera a gozarnos, Dios, ante la proclamación de tu palabra. Dios mío, que sea tu palabra como esa semilla fértil, Dios, cayendo en un terreno abonado y preparado por ti, mi Dios, en nuestro corazón. Que realmente seamos hacedores y no simples oidores de tu palabra, Señor. Y gracias, Padre, por darnos la oportunidad de ser expuestos a la verdad tuya, mi Dios. Tu palabra dice que debemos ser santificados en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios mío, clamamos por la vida y la salud de Luis Segovia, de Cristian Álvarez y Mercedes Dumancela y de Gisela Lin, mi Dios. Tienen necesidad física de salud, oh Dios, pero clamamos, Padre, para que en medio de eso su corazón alabe y bendiga tu nombre, porque tú estás al frente de todo, Señor. Oramos agradecidos, Dios, en este tiempo, este espacio que nos brindas para proclamar tu palabra. Utiliza esta vida imperfecta para alabanza y gloria de tu santo y precioso nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. Por favor, tome asiento. Sí. No tienes. Ayúdame, sí. Abra su Biblia, por favor, hasta que mis amadas hermanas. Sí.
Gracias. Abra su Biblia, por favor, en el primer libro de Samuel. Sí. Gracias. Primer libro de Samuel, capítulo 21. ¿Sí? Si ya lo tiene, me dice amén, ¿sí? Primer libro de Samuel, capítulo 21. Esto también está siendo grabado, así es que lo emitimos un fuerte saludo a los hermanos y hermanas que nos vean en los confines de la tierra a través de la página de la iglesia IST Ecuador. Un cordial saludo de la Iglesia de Cristo acá en Quito, Ecuador, en la localidad de Huamaní. ¿Hecho? ¿Ya lo tienen? Primer libro de Samuel, capítulo 21. Vamos a leer todo, ¿sí? A la cuenta de 3. Dice la palabra de Dios. 1, 2 y 3. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujer. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Versículo 7. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del ephod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra cosa, no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Había de entrar en mi casa. Y el título de esta prédica es Aprendiendo a depender de Dios. ¿Sí? Aprendiendo a depender de Dios, 1 de Samuel capítulo 21. ¿Por qué aprender a depender de Dios?
un poquito en el contexto para ubicarnos acá. El libro de Samuel era un solo libro. Hoy tenemos primero y segundo libro, pero antes era un solo libro. Y tiene dos personajes principales. Saúl en el primer libro, digamos, y David en el segundo libro. El enfoque es tener en cuenta quién se arrepiente y quién no. Y Saúl, en medio de todo, es elegido como rey, ungido como rey. El pueblo de Israel se divide y ahí es el reino del norte o Israel y el reino del sur o Judá. Y comienzan a clamar por un rey al sacerdote Samuel. Y Samuel, en comunión con Jehová, Dios le dice, diles que les van a ellos a tener un rey como el resto del mundo tiene. Pero les dice los detalles que ese rey va a hacer. Y ese rey es malo. ¿Por qué? Porque va a ser no conforme al corazón de Dios, como lo fue David, sino conforme al requerimiento del hombre. Entonces, Saúl entra en funciones como rey, el primer rey, y sucede muchas cosas en la vida de Saúl. Al punto de obrar locamente cuando Samuel le dice, quédate aquí hasta yo regresar y ofrecer holocausto y sacrificio. Viendo que Samuel retarda su llegada, Saúl pide las ropas de un sacerdote, se pone y ofrece el sacrificio, cosa que él no debía hacerlo. Por consiguiente, cuando llega Samuel, el sacerdote Samuel, le dice, has obrado locamente. El reino te ha sido quitado. Y en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo de Dios venía sobre ciertas personas. No venía sobre todos como tenemos hoy en día. El Espíritu Santo de Dios está en mí y está en usted. Amén. Pero en el Antiguo Testamento venía sobre sacerdotes, sobre reyes y sobre profetas. Entonces, sobre. Sí, la ilustración. Sobre, no en, adentro. Entonces, cuando el sacerdote Samuel confronta a Saúl, le dice que Jehová le ha quitado el espíritu. Y Saúl desde ahí comienza una decadencia en su vida, moral, espiritual, y comienza, ya digo, una bajada tenaz en la vida de él. Y comienza a obrar de una manera totalmente absurda, ¿sí? Pero como el reino no podía estar solo, dice que Jehová se ha provisto ya de un nuevo rey. Y Samuel envía al profeta Samuel, que era profeta, era sacerdote y también era el último en la línea de los jueces, Samuel. ¿Sí? Entonces le dice que vaya a visitar a Isaí, el papá de David, y unge a David después de haber sacado a todos sus hermanos, presentado a todos sus hermanos, le unge a David como el nuevo rey. Entonces ahora el Espíritu de Dios estaba ¿sobre quién? Sobre David. Amén. Pero aún no entraba en funciones. Quien estaba en funciones era Saúl, pero no estaba ya con el Espíritu de Dios. Amén. ¿Sí me explico? Ya, muy bien. Entonces, David ¿conocen la batalla de David y Goliat? ¿Sí? Ya. David y Goliat, una historia muy bonita, que no es que el dólar contra el centavo, no es el grande contra el pequeño, ¿sí? El rico contra el pobre, no es esa la historia real. El enfoque de Dios y el principal propósito de Dios al darnos esa palabra es que Dios pelea las batallas contra los falsos dioses. Porque en ese relato dice que David dice, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, pero tú has venido en el nombre de los dioses de los filisteos. Y le vence, le gana, ¿cierto? Y a partir de eso, David es enrolado en el ejército. Ahora es el comandante. Saúl era el rey, pero David era el comandante del ejército. Amén. Entonces era un hombre de guerra, un hombre de combate. Estaba rodeado su ejército de alrededor de 400 a 600 personas. Y todos ellos
los sicarios de hoy en día eran un chiste al lado de él. ¿Sí? Eran hombres tremendos, hombres de guerra, hombres feroces de combate, no de que seamos guerreros fuertes espiritualmente, sino sanguinarios. Entonces, el ejército de David se componía de eso, ¿sí? Entonces David va a la guerra y vence, ¿sí? Y el cántico de la gente: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Esa frase hizo que en el corazón de Saúl nazca ese deseo ferviente por matar a David. Y en cada ocasión que tenía, le lanzaba la lanza para atravesarle. Jonathan, su hijo, intercede incluso por David ante su padre Saúl. Pero él, cegado por el celo, por la ira, porque sentía y veía que ya acogida tenía ya a David, quería siempre matarle. Y ocasión que tenía, ocasión que no desperdiciaba. Pero ahí estaba la providencia de Dios con David, siempre guardándole, siempre resguardando la vida de quien vendría la simiente verdadera de Jesús. Saúl era descendiente de la tribu de Benjamín y David es descendiente de la tribu de Judá, de donde iba a venir el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, en la providencia de Dios, él tenía que guardar su simiente y tenía que preservar la vida de David. Entonces, David, en el capítulo 20, se conoce este texto de David y Jonatán, y muchos han hecho hasta incluso teología diciendo que la homosexualidad es aprobada por Dios, porque David y Jonatán se amaban. Se daban un abrazo y dice la escritura que incluso se dieron un beso. Pero en el contexto hebreo, hermanos, no se daban beso en la boca, pues. Hombres. Los hombres se daban beso en la mejilla, izquierda, derecha y en la frente. Y eso era símbolo de respeto. Y Jonatán reconoce a David porque le entrega su capa, le entrega su espada. Y le dice: tú eres el rey y yo voy a ser el segundo después de ti. Entonces es un amor incondicional entre dos varones que aman a Dios. No que se aman entre sí con un amor erótico, ¿sí? Sino que aman a Dios y reverencian a Dios. Amén. ¿Puede haber eso entre los varones? Claro que puede haber. Sí, claro que puede haber. Pero un amor a Dios primeramente. ¿Sí? Siempre es muy importante aclarar eso, porque dicen que la Biblia dice que aprueba la homosexualidad. La Biblia no aprueba, Dios no aprueba la homosexualidad. ¿Sí? Dios creó al hombre y a la mujer con un fin claro: llenad la tierra y sojuzgarla. Hombre no puede procrear, mujer no puede procrear. ¿Sí? Lo que procreamos y fuimos diseñados con ese propósito somos varón y hembra. Amén. Entonces, ya casi aterrizando en el capítulo 21, David se entera que otra vez quiere matarle Saúl y prende la escapada y se va. Sí, revise conmigo en el capítulo 20, el versículo 20, desde el 21. ¿Sí? Capítulo 20, versículo 21. ¿Sí? Dice la escritura: luego enviaré al criado diciéndole: ve, busca las saetas, y si dejare al criado, he allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijere al muchacho así: he allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo lo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Esta era una estrategia, un acuerdo que llegaron Jonatán y David para preservar la vida de David. ¿Sí? Jonatán se las jugó por su amigo, ¿sí? Y él estaba siempre al tanto para proteger la vida de David. Vaya al versículo 39. ¿Sí? Ahí mismo del capítulo 20. Dice: pero ninguna cosa entendió el muchacho,
solamente Jonatán. Y David entendía de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. ¿Sí? Entonces, David y Jonatán hacen un pacto, ¿sí? Que se van a cuidar el uno al otro, ¿sí? Se abrazaron, ¿sí? Mira, ahorita que llegué acá a la congregación, me saludé con algunos hermanos a los que amo mucho, como mi hermano David, ¿sí? Por ahí está mi hermano, el que siempre les sé molestar, ¿dónde se me fue? Bueno, no sé dónde. Sí, el apellido es Macías, ¿sí? No me acuerdo mucho el nombre, soy medio malo para los nombres, pero les abrazo, porque amo a mis hermanos. Y no es un amor erótico, el amor eros es entre pareja, esposo, esposa, pero el amor entre hermanos debe ser puro y transparente. Amén. ¿Por qué? Porque primero amamos a Dios, servimos a Dios y somos temerosos de Dios. Amén. Pero ahí sí entramos en el 21 y terminaba, ¿no es cierto?, diciendo que y se levantó David y se fue, y Jonatán entró a la ciudad. ¿Sí? Y Jonatán y David, ¿a dónde se fue? Recuerde usted que la vida de David está en peligro y él huye. Ese es el contexto, ¿sí? Entonces David huye y se refugia en Nob, una ciudad de sacerdotes. Ahí está Ahimelech y junto con Ahimelech están 80 sacerdotes. Y David va allá. Recuerde usted que ya David era famoso como un hombre de guerra. ¿Sí? Y cuando Ahimelech, el sacerdote, le ve llegar, ¿qué le pregunta? ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Si David era el comandante en jefe de un ejército de alrededor de 600 personas, ¿cómo es que David se asoma solo? Por eso el título, la dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo no dependo de Dios, puedo cometer 4 graves errores que vamos a ver en este pasaje. 4 errores que me pueden conducir a que más personas se vean involucradas. Ahimelech era el sacerdote entre 80. Por proteger a David, Saúl, cuando se entera, manda a matar a los 80 y solo Ahimelech queda. Pero David no confía en Dios y cree que con su astucia, con su presencia, solucionaba los problemas. Pero ¿qué es lo que hace David? Mire, lo primero que aprendemos en este pasaje del 1 al 7 es que David miente y usa una estrategia totalmente equivocada. Amén. Dice, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. ¿David tenía comunión con el rey? ¿Con Saúl? No. Al contrario, David huía de la presencia del rey. ¿Por qué? Porque Saúl lo quería matar. Amén. Entonces David busca lugar refugio equivocado. Miente. Ahora, dentro de los léxicos que humanamente usamos, a veces decimos la frase, el fin justifica los medios. ¿Cierto? A veces hemos dicho eso. Pero los medios que Dios utiliza son para alabanza y gloria de su nombre. Y Él utiliza esta mala estrategia de David para luego sí glorificar a David.
para que luego Él sí sea glorificado. Pero acá David miente. Pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos mentido? ¿Cuántos de nosotros hemos sucumbido a la tentación cuando nos hemos visto apremiados por algo? Un ejemplo, se pasó el semáforo en rojo. 4 de la tarde, pico y placa, y usted todavía no sale del límite. ¿Cuántos hemos mentido ahí? ¿Cuántos no nos conectamos a la oración porque mentimos? ¿Cuántos no estamos en célula porque decimos que no tenemos tiempo? Y estamos mintiendo, ¿o no? David se vio apremiado porque su vida corría peligro. Y él lo que decide hacer es irse a un lugar equivocado y sobre eso miente. ¿Sí? Miente por cada diente, dicen por ahí. ¿Cierto? Pero llega con una desesperación. Cuando usted se siente apremiado, angustiado, desesperado, muchas veces cae en la glotonería y le da hambre. ¿Por qué? Porque tiene un rasgo que solo sacia si come algo. ¿Sí? Y David tiene eso. Mire lo que dice. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. David expresa que tenía mucha angustia, mucha necesidad, pero va a buscar refugio en el lugar equivocado. Vamos por favor a Hebreos capítulo 2, versículo 1. ¿Sí? No pierda de vista Samuel, ¿sí? Vamos a Hebreos. Salud. Hebreos capítulo 2, versículo 1. ¿Sí? Dice la escritura, ¿ya lo tiene? Hebreos 2, capítulo 1, dice la palabra de Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, el autor del libro de la carta a los Hebreos nos está diciendo que debemos estar atentos a lo que nos dice Dios. Dios siempre nos va a poner señales en el camino. ¿Para qué? Para que no pequemos. Sí, vaya conmigo a Primera de Pedro, ahí cito nomás, sí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, sí, capítulo 1, versículo 6 y 7. ¿Qué dice la escritura? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es lo que estaba siendo probado en David? Su fe. ¿Qué es lo que Dios nos prueba cuando pasamos aflicciones, cosas que nos aprietan, situaciones que no las podemos controlar? ¿Qué está siendo probado? Nuestra fe. Por eso la dependencia de Dios. Y ahí sí vaya conmigo a Santiago. No nos libramos del todo de Santiago. Sí, no nos libramos. La carta de Santiago es una hermosura de carta. Sí, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice, ¿qué pasa cuando tenemos pruebas? ¿Qué dice Dios? Aparentemente para nosotros la prueba, la aflicción, no nos gusta. Porque quisiéramos que todo sea una vida relax, una vida light. Sí, pero no. Cuando pasamos por la prueba es necesario que nuestra fe sea probada. Amén. Y Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En diversas, no dice una sola.
O sea, salgo de una y voy a tener otra, y salgo de esa y voy a tener otra. Que el marido rebelde, que la esposa rebelde, que los hijos son rebeldes, que mi marido es borracho, que mi mujer es esto, que no hay trabajo, que la inseguridad, que no hay cupo para los muchachos hoy en día en la universidad. ¿Todo eso nos aflige o no? Que el dinero que ganamos no nos alcanza, que estoy con deudas en el banco, no nos alcanza. ¿Todo eso qué nos hace? Está siendo probada nuestra fe. Pero no seamos como David, que vamos al lugar equivocado y mentimos. ¿Cuál es la diferencia entre David y nosotros? Ninguna. Ninguna, hermanos. Tanto David como usted y yo somos seres imperfectos, sujetos a pasiones, sujetos a pensamientos, a decisiones, y muchas veces ante el apremio de la prueba, de la aflicción, nos vamos a equivocar. Pero por eso está la palabra de Dios, para ser nuestra guía, el sendero por donde debemos de caminar. Amén. Y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo debemos de estar cuando estamos en diversas pruebas? ¿Cómo nos debemos sentir? Gozosos, dichosos de ser tomados en cuenta para sufrir por la causa de Jesucristo. Los apóstoles tenían eso. Ellos se consideraban dignos de sufrir por la causa de Jesucristo. Amén. Y dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce... ¿Cuántos pacientes hay aquí? ¿Cuántos hombres y mujeres pacientes hay aquí? Una. Yo no soy paciente, hermano. Por eso es que esta palabra es para mí. Yo no soy paciente. Yo quiero las cosas así. Y ahora la generación de hoy en día es más todavía. ¿Por qué? Porque está a un clic de distancia. Comida rápida, pago fácil, todo rápido. Quieren colada morada, un sobre de una marca, ponen eso, ya está. Los que somos más antiguitos sabemos que el hacer la colada morada lleva un proceso. Y eso es lo que tiene Dios con nosotros. Cuando pasamos por diversas pruebas, Dios nos está llevando en un proceso de santificación, en el cual nuestra fe está siendo probada. ¿Sí? Y ahí dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfectos y cabales tiene que ver con la madurez espiritual. Cuando venimos a Cristo, nacemos y somos unos bebés espirituales. Y Pedro dice que debemos anhelar la leche no adulterada. ¿Para qué? ¿Qué es lo que desea un bebé recién nacido? Una cuna de oro, unos juguetes, una música, un armario lleno de ropa. ¿Eso desea el bebé? ¿Qué desea el bebé? Leche materna. Entonces, cuando una persona que viene a Cristo nace, es un bebé espiritual. ¿Y con qué se le alimenta? Con la palabra de Dios no adulterada, la leche espiritual. Pero no se queda en bebé, pues. Ahora hay algunos que ya están 15, 10 años, 20 años en el Evangelio y siguen de bebés. Por eso una sea una célula. Ahí crecemos, ahí somos alimentados, somos pastoreados. La tarea de la iglesia y de los obreros de la iglesia es alimentar la grey de Dios. Pero somos llaneros solitarios. Sí, vos por acá, yo por acá, querida negra del alma. Somos llaneros solitarios. Sí. Y cuando llega la prueba, ¿cree que va a tener palabra de Dios para resistir el día de la prueba? ¿El día malo? No va a tener. Porque lo que usted escucha hoy día, sí, bendito sea el Señor que está acá y que ponga esta palabra en su corazón. Pero pasa mañana más tarde. Yo necesito ser alimentado. Necesito depender de Dios. Y Dios ha levantado pastores, obreros, líderes dentro de la congregación. ¿Para qué? Para que nos alimenten. Para que en el día malo podamos resistir. Para que el día que Dios nos toma la prueba, saquemos 20 sobre 20. Amén. ¿Sí? En el momento de la prueba debemos escuchar la palabra de Dios para no deslizarnos, para no caer, para no sucumbir. Amén. Pero no solo volvamos a primera de Samuel,
no solo el hecho de que David utiliza una estrategia equivocada, pues miente, se va a un lugar equivocado, sino que en medio de todo eso siempre va a haber alguien que nos vea. A David le vieron. En el versículo 7 dice, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl. ¿Quién le perseguía a David? Saúl. Y estaba ahí un hombre de Saúl y le llevó el mensaje. Cómo usted reaccione, cómo usted se vista, cómo usted hable, cómo usted trate al prójimo, aún a los animalitos, siempre va a haber dos ojos que le miren. Siempre va a haber alguien que esté con la mirada sobre usted. Por eso, amado hermano, la dependencia de Dios. Porque apartado de mí nada podéis hacer, dice el Evangelio de Jesucristo, en el Evangelio de Juan. Pero si permanecéis en mí, que dice, llevaréis fruto, daremos testimonio. Recuerde que la iglesia de Cristo está compuesta por miembros que esos miembros son embajadores del reino de los cielos en esta tierra. Usted y yo somos embajadores del reino de los cielos en esta tierra. Y por lo tanto nuestras cartas credenciales deben testificar de nuestro gobierno. ¿Quién es nuestro rey? ¿Quién es nuestro gobernador? Dios, Jesucristo. Y a Él debemos hacerle quedar bien, no a nosotros. ¿Sí? Estamos. Entonces siempre va a haber alguien que nos mire. ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? Siempre. Los hijos nos van a ver. ¿Para qué? Hoy hay un fenómeno. Pasa que las chicas no quieren casarse. ¿Sabe por qué no quieren casarse? Porque tienen un mal testimonio de los padres en casa. Maltrataron, humillaron a sus madres. Y las chicas de hoy en día, por ahí sí quiero tener un hijo, pero casarme, no. ¿Culpa de quién? De nosotros. De nosotros. Porque no hemos hecho las cosas como Dios nos manda hacer. Amén. Y hay algunos hombres que a veces afuera me saben coger, pero no estoy de acuerdo con esto. Yo le digo amén, hermano. Si yo le dije palabra mía, correcto, me disculpo. Pero si le dije palabra de Dios, póngase a cuentas con Él. Él es el que ordena. Él es el que manda. Al que seamos fieles testimonios de Dios en donde estemos. En el trabajo, en la casa, se va de paseo, a donde usted vaya, sea fiel testimonio de Dios. Si dice ser hijo de Dios. Amén. Pero también en los versículos del 8 al 9, vemos que David, en medio de esa necesidad, de esa urgencia que estaba pasando, utiliza el arma equivocada. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 8 y 9? Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Ahora, recordemos un poco el contexto de la pelea de David y Goliat. Era una guerra y Goliat siempre les estaba retando y tratando mal. Y nadie ponía un pie adelante para ir a combatirle. Nadie. Isaí llama a David y le dice, y le manda con un homenaje para sus hijos mayores, hermanos mayores, que estaban en la guerra. ¿Cierto? Pero David era pastor de ovejas. Y él libró, y Dios le preparó para algo glorioso. Porque David dice que él peleaba cuando el lobo y el oso se asomaba para devorar sus ovejitas. ¿Sí? Y él peleaba y les vencía. Entonces le ponen a David la indumentaria del ejército. Y David era un muchacho, dice la escritura, que era un joven. Y cuando uno escudriña la escritura, dice que más o menos David tenía entre 14 y 16 años. O sea, era prácticamente un niño.
y le ponen una vestidura de un hombre de guerra. ¿Qué pasa? Tal le quedaba nadando de ese uniforme. El casco creo que le daba 3 vueltas, la armadura 2 vueltas. Querían que pelee con las armas que él no tenía, a las cuales él no estaba adiestrado. Sacó su onda, 3 piedritas, ¡pum! Chao. ¿Cierto? Entonces, ¿con qué mató David a Goliat? Con una onda y una piedra, no 3 piedras. Sí tenía 3 piedras, pero solo una le mató. ¿Qué es lo que hizo David con la espada cuando ya el gigante cayó? Le voló la cabeza. Y los filisteos huyeron y todo el ejército ya les vencieron a los filisteos. ¿Cierto? ¿Qué es lo que está cogiendo ahora David? En su necesidad, en su aflicción, él demuestra que no confía en Dios. Cuando peleó con David, cuando peleó con Goliat, perdón, dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ahora pide la espada de Goliat. Imaginémonos por un momento la espada en su mano. ¿Qué se le vendría a la mente de David? Él venció no con las armas del mundo, venció con las armas de Dios. Y el arma más poderosa que Dios nos ha dado es esta, la Escritura, la palabra de Dios, los medios de gracia. Amén. No es con ejército, sino con mi espíritu, dice Jehová. ¿Y ahora por qué? Él, recuerde que está ofuscado, está escapando, tratando de él cuidar su vida. ¿Y quién ha preservado la vida de su siervo hasta este momento? Es Dios, porque Él es el que tiene la potestad y el derecho y la autoridad para dar y quitar la vida. Amén. Entonces David estaba siendo protegido por Dios, pero él no confiaba en Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros pasamos esas situaciones? No confiamos en Dios. Acabamos de cantar muchos cánticos que glorifican a Dios, que a través de esa exposición del cántico decimos que Dios es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra roca. Pero el rato del el rato de la prueba, ayer conversaba con una pareja que están atravesando problemas y descubro algo, bueno, Dios lo permitió, ¿no? Dice, pero hermano, yo tengo algo, dice, que comentarle. Él, a mi esposa le encanta mucho la brujería. Yo ya, ¿cómo es eso? Dice, sí, vea, vamos a la iglesia, nos conectamos, pero a mi esposa le gusta la brujería. Le digo, no, eso está mal. Pero bueno, les dejo, hablen más para tener mayor argumento, pues, ¿no? Y resulta que están atravesando una situación de infidelidad y ella le ha llevado hace como 3 semanas a una localidad por acá cerca de la Tacunga, por Pujilín, dice, ¿cómo dice? Y que la ha llevado a donde los brujos. Le digo, hermana, o sea, le digo, perdón, le digo, mire, yo ya no sé si llamarle hermana o no, porque eso, una hija de Dios no lo hace. ¿Sí? No lo hace. Primeramente. ¿Qué necesidad tiene de ir allá? ¿Dónde se está metiendo? Ya viene esa fecha que decían los jóvenes, ¿no? Halloween. Y a los jóvenes les encanta eso. Pero jóvenes, niños y adultos que estamos acá, aprendamos a depender de Dios. Aprendamos a depender de Dios. Es la palabra de Dios la que debe de confrontarnos. No ir a lugares equivocados, ni hacer cosas equivocadas, ni utilizar armas equivocadas. Utilicemos la Escritura, que es el arma poderosa de Dios, para deshacer todo argumento. La palabra de Dios dice que es espada de doble filo.
asciende, que corta. Entra y corta, saca y corta. O sea, lo liquida todo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Tu palabra es espíritu y es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es espíritu y es vida. Entonces, si usted está atravesando una situación conflictiva en su vida, cualquiera que ella sea, busque el lugar seguro, que es venir a los pies de Cristo. Utilice el arma segura, que es la palabra de Dios, la oración, la comunión con los santos. Hablaba de las consejerías. Puede hablar con los pastores, con una persona madura en la fe y decirle: vea, hermano, estoy pasando esta situación, ayúdame por favor. Para eso somos miembros de una familia. Para eso somos hermanos usted y yo, para ayudarnos los unos a los otros. David estaba solo. ¿Por qué? Porque creyó que solo podía salir. Y a veces nos sentimos así, o creemos que solos podemos salir. Y no es así, niños. Somos parte de un organismo vivo llamado iglesia. Somos hermanos en la fe. Vamos a crecer acoyunturados si permanecemos unidos en la verdad de Dios. Amén. Sí, entonces no utilicemos el arma. Y todavía valora lo que es el arma que no le sirvió a él. ¿Con qué mató? ¿Le sirvió esa espada a David para matar a Goliat? No le sirvió. Entonces el arma que nosotros podemos estar utilizando, es que voy al psiquiatra. No estoy en contra de los profesionales, ojo. No, para nada. Pero si va a acudir a un profesional, busque uno que sea temeroso de Dios. Porque a veces esa gente solo lo que quiere es lucrarle. 5 sesiones, 10 sesiones a $30 cada sesión. Venga a Cristo y no paga nada. Él ya lo pagó todo. Ya nos dio libertad en Él. Somos libres para alabanza y gloria de tu nombre, de su nombre. Sí, somos libres. Y si va a aplaudir, apláudale fuerte. El que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo, ojo, no el que está en la iglesia. El que está en Cristo es una diferente, hay que hacer una distinción. Bueno, algún tiempo Dios permita hacerlo. Sí, pero vamos. Y dijo David, ninguna como ella. ¿Qué tal, no? Valoramos a ver mejor las cosas del mundo que las cosas de Dios. La semana pasada, el sábado anterior, hubo el ayuno, ¿cierto? ¿Cuántos estuvieron acá? 10, 20, 30, 40, 50, 90, 100. Listo, chévere. Muy bien. Les han de haber hablado de Éfeso, ¿cierto? ¿Sí les hablaron de Éfeso? ¿Sí? De la carta en Apocalipsis a la iglesia en Éfeso. ¿Sí? ¿Cuántos años permaneció esa iglesia? 40 años. Al principio todo bien, hicieron bien las cosas. Pero ¿qué pasó? Había un detalle en esa iglesia. ¿Cuál era el detalle? Olvidaron el primer amor. O sea, se desconectaron de Dios. Y al desconectarse de Dios pasa esto. Se olvidaron de Dios. Hacían las cosas y podemos estar haciendo todas las cosas de una manera extraordinaria, hermanos, pero sin Dios. Y si uno lee las cartas del resto de las cartas en Apocalipsis, les califica como sinagogas de Satanás. Si Dios no está en medio de las cosas que usted hace dentro de la congregación o en su vida particular, no está Dios ahí. Incluya a Dios en su vida. Incluya a Dios en sus planes. Si Dios no gobierna, si Cristo no gobierna en la iglesia, ¿quién gobierna? Es terrible. Y hoy día pasa eso. Muchas iglesias se han apartado de Dios y venden shows. Venden puro entretenimiento. Y con ese entretenimiento se van a ir al infierno. Es la palabra de Dios la que nos confronta. Es la palabra de Dios la que nos hace nuevas criaturas. Es la palabra de Dios la que nos santifica delante de un Dios santo. No el entretenimiento, no el show, no el espectáculo, sino el humillarnos delante de Él
y reconocer que sin Él somos nada, somos polvo. Amén. Vamos más adelante, ya acabamos, ¿sí? Ya acabamos. Pero no solo, ¿qué hemos visto? Que utilizó una estrategia mala. ¿Qué más hemos visto? Que utiliza una arma equivocada. Pero ahora vamos a ver, ¿sí? Versículo 10, que se va igual a un lugar equivocado. Versículo 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. ¿Sí? Rey de Gad. ¿De dónde era Goliat? De Gad. ¿Con qué se fue David a Gad? Con la espada de Goliat. ¿Y usted cree que le van a recibir? Oye, David, qué buena nota que eres, ñoño. A los tiempos que te veo. Qué gusto, qué bendición verte. Y todavía traes la espada con que le degollaste a mi hermano. ¿Le van a recibir así? No le van a recibir así. Pero el pecado cegó a David. No solo utiliza una estrategia mala, no solo utiliza un arma equivocada, ahora se va a refugiar en un lugar equivocado. Y nos puede pasar a nosotros de eso, hermanos. Por eso está aquí la Escritura. Porque usted y yo no estamos exentos de caer en eso. En vez de acudir a los pies de Cristo, de plantearle nuestra necesidad, utilizamos el arma equivocada y buscamos refugio donde no debemos. Como esta hermana que les decía. Bueno, ya digo con mucho cariño y respeto, yo no soy Dios, pero ayer tocó evangelizar, más bien antes que dar una consejería. Porque no ha entendido lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. No ha entendido, por eso va y busca refugio en un brujo. ¿Qué le puede dar eso? Nada, nada bueno. Al contrario, le va a meter más en problemas y situaciones porque esos enemigos solo quieren la destrucción de su alma. Pero Jesús vino a rescatarnos. Jesús vino a darnos una nueva identidad en Él. Y es a Él que debemos acudir. Pablo en la carta a los Efesios dice que debemos orar al único que puede hacer mucho mejor las cosas que nosotros mismos. Pero no. Acudimos a lugares equivocados. Buscamos a Dios en lugares equivocados en lugar de acudir a Él con un corazón contrito y humillado por haberle fallado, por no confiar en Él ni en su palabra. David era un hombre imperfecto como usted y como yo, propenso a fallar, a decidir mal, pero aprendamos a confiar en el Señor, a depender de Él. Él es bueno y fiel en todo tiempo. Amén. Pero en el versículo 11 hay otro detalle. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Y le repiten las palabras que le dijeron el populacho y las mujeres cuando le vinieron ver de la guerra. Ganando, triunfante. Saúl mató a miles y David a sus 10,000. ¿Qué produjo esto en David? Un temor equivocado. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, ¿a quién debemos de tenerle temor reverente? A Dios. ¿Y él a quién tuvo temor? Mire, David puso en su corazón estas palabras. ¿Cuáles? Las que acaba de oír que le dicen, ¿no? Y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. No dice, y tuvo temor de Jehová de los ejércitos. Dice, tuvo temor de Aquis, rey de Gad. Pedro, ya yéndonos al inicio de la iglesia, en el libro de los Hechos, Pedro, Jacobo y Juan están siempre predicando el evangelio, las buenas nuevas. Y eso llega al concilio y les arrestan y les dicen, terminantemente prohibido seguir predicando de Jesús. Porque la prédica de Pedro estaba conmocionando al mundo en esa época. Y Pedro les dice, juzgad delante de los hombres si es bueno hacerle caso al hombre o a Dios. ¿Y a quién debemos reverenciar nosotros? A Dios.
En nosotros debe haber ese temor reverente hacia nuestro Padre. En la carta a los Efesios, en Apocalipsis, dice que Jesús se pasea por medio de la iglesia, de los candeleros. Sí, la han leído. ¿Por qué uno a veces demanda reverencia aquí en el templo? Hermano, pórtese bien, no coma, siéntese bien. Puede hacerse más allácito, no estése con gorra. Hermana, por favor, tápese, está muy expuesta. ¿Por qué? No es para fastidiarle, no es para molestarle, es por la presencia de Dios acá. Porque estamos ante un Dios santo, santo, santo. No estamos ante ese Dios de palo que muchos de nosotros adorábamos antes, que no ve, que no oye y no dice nunca nada. Pero el Dios vivo y verdadero sí te dice y te va a demandar de lo que Él dice. Pero cuando hay temor, pues, cuando no, eso es caduco, dijo alguien por ahí. ¿Es caduco que reverencies a Dios? Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Y seas de donde seas, vengas de donde vengas, tienes que aprender a respetar a Dios, a honrar a Dios. Amén. En la casa, en el hogar, en el trabajo, donde sea, reverencia a Dios porque Él está en ti y en medio de ti. No somos cualquier cosa, somos sus hijos. Sí, pero como vemos, David flaqueó en su fe. Pero ¿cómo entender, amado a la iglesia, que este mismo David que flaqueó, que sucumbió, que mintió, que utilizó las armas equivocadas, que no reverencia a Dios, no le siente temor a Dios, escribió el Salmo 23? ¿Cómo? Si no es por la gracia de Dios, si no es porque Dios le levantó. Y se dice de David que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Salmo maravilloso, ¿no? Vamos al Salmo, primero a Isaías 43, ¿sí? Isaías 43, versículos 1 y 3. Ya acabamos. Salmo 40, no. Isaías 43. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Sí ve? Entonces el día de la prueba, el día de la aflicción, ¿qué es lo que debe de proclamar usted? Esto, la palabra de Dios, el arma más segura que Dios nos ha dado, en donde debe estar anclada su fe, como dice en Hebreos 6. Es el ancla de nuestra fe, de nuestra esperanza. ¿Qué? La palabra de Dios. Él lo dijo, Él lo hará. Pases por el fuego, yo voy a estar contigo. Pasas por las aguas, yo voy a estar contigo. No temas, dice el Señor. Vamos ahí sí al Salmo 56. Sí, rapidito. Sí, hojitas atrás, libros atrás. Salmo 56. Versículo. Este salmo, quisiera que note el encabezado que tiene del salmo. Sí, Salmo 56 dice, al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje, muy distante Mictán de David. ¿Cuándo dice? Cuando los filisteos la prendieron en Gad. O sea, David llegó a Gad
con la espada de Goliat a una tierra que no debía llegar. Y ahí le aprendieron. Leímos que adoptó una forma de loco. Sí, de orate, estaba por ahí divagando con la baba que se le caía y escribía garabatos en las puertas. Pero eso se hizo el loco, no es que estaba loco. ¿Cierto? Adoptó esa forma por el temor que tuvo de que Aquis, el rey de Gal, le mate. Porque eran enemigos los filisteos de los judíos. Y cuánto más si mató a Goliat. O sea, pero en medio de eso, escribió este salmo. Y en el versículo 3 y 4 dice: en el día que temo, yo en ti confío. ¿Cómo es eso? Un hombre que no tuvo temor, escribe este salmo. ¿Sí ve? Es la providencia de Dios. El día en que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Vaya ahí mismo al versículo 10. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué nos puede hacer el hombre? Aparte de insultarnos, cerrarnos la puerta en la nariz, o incluso poner en riesgo nuestra vida, si a nuestra vida está escondida con Dios en Cristo. ¿Qué nos puede hacer? Pero parte de dónde? Del temor, de la reverencia a Jehová, a Dios. Si no entendemos eso, no hemos nacido de nuevo. No somos hijos de Dios, porque el Hijo de Dios teme y se sujeta y aprende a depender de Él. Amén. Vaya ahí mismo al Salmo 34. Salmo 34. ¿Ya lo tiene? Amén, bien. Salmo 34 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Y este es un salmo igual de David, que clama por protección. Mire, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cuándo va a bendecir a Dios entonces usted? Desde ahora en adelante. En todo tiempo, en tiempo de aflicción, en tiempo de gozo, en tiempo de llanto, en tiempo de alegría, en tiempo de derrota, en tiempo de triunfo. ¿Usted va a qué? A bendecir el nombre de Jehová. No a quejarse ni a buscar refugio en donde no debe, ni a utilizar armas equivocadas, sino utilizando el arma correcta, la palabra de Dios. El lugar seguro, los pies de Cristo. Amén. Ahí dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Exaltemos a una su nombre. Regocijémonos en Él. Busquemos de Él en tiempos difíciles. No acudamos a cosas que el mundo nos ofrece. Acudamos a Cristo. Él ya nos dio la victoria. En la carta a los Efesios, Pablo dice: bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Usted y yo ya somos bendecidos, pero necesitamos creer y confiar en Dios, porque al igual que David, somos tentados a sucumbir, a malograr. Y cuando llegue la prueba, cuando llegue el examen que Dios nos toma, busquémosle refugio en Él. Amén. El Señor quiere rescatarnos, restaurarnos, pero es necesario que acudamos a Él, que confiemos en Él. Amén. Póngase de pie, por favor. No seamos entonces como el mulo, que necesita que le arreen. ¿Sí? Seamos
y aprendamos a depender de Dios. Bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación de apremio, busquemos a Dios. Él siempre estará dispuesto a escucharnos y a darnos una palabra de aliento. Amén. Vamos ahora. Padre bendito, Padre santo, Señor Dios todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos delante de ti, Padre, reconociendo una vez más tu grandeza, tu señorío y majestad. Reconociendo, Padre, también, oh Dios, que te hemos fallado. Que Dios, en tiempos difíciles, en tiempos de angustia, en tiempos de prueba, quizás hemos considerado a ti como el último recurso. Y Padre, nos arrepentimos de eso, porque a la verdad a ti no te podemos negar ni ocultar nada. Hemos buscado refugio en el lugar incorrecto. Hemos buscado seguridad en el lugar incorrecto, Dios. Hemos querido pelear con nuestras fuerzas, con nuestras armas, desechando el arma poderosa que tú nos has dejado, que es la oración, la palabra. Dios mío, te suplicamos que tengas misericordia, Señor, y que pongas en nosotros ese querer como el hacer. Que aprendamos total y absolutamente a depender de ti. A veces como obreros creemos que ya las sabemos todas, Señor. Y cuán miserables y pobres somos delante de ti. Dios mío, perdónanos Dios por actuar de esa manera, por abrazar cosas del mundo, por abrazar cosas, herramientas del mundo, y no tu herramienta sagrada, poderosa, que es tu palabra, espada de doble filo, que trasciende, que es eterna, que da paz, consuelo y esperanza al afligido. Dios mío, salimos realmente confrontados de este lugar y ayúdanos a ponerlo por obra. Ayúdanos, Dios, porque solos no podemos. Solos podemos caer como David, siendo comandante en jefe y teniendo un grupo numeroso de su ejército, se fue solo. Guárdanos, Dios, de creer que solos podemos. Dependemos de ti total y absolutamente, mi Dios. Gracias por darnos el perdón, por otorgarnos ese perdón inmerecido. Y ayúdanos, Dios, ayúdanos a honrar y glorificar tu nombre en cada situación. Gracias, mi Dios, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia